Oh, qué bueno que me dices. Entonces, igual le hacemos una posilga musical por allá, con De música por del sí ya es recuerdo. ya de por sí ya es un show cómico, mágico y musical la posibilidad. Le faltaba nada más la parte musical, es lo que nos falta, lo que nos falta. Pues bueno, estamos en Psicódromo, episodio número 3, la saga del liderazgo. Y hablando de que es un show cómico, mágico y musical, pues hoy nos toca hablar de la sombra del líder. Wow. Híjole, Y temazazo, amigo. ¿Por dónde nos vamos? A ver, tú márcame el camino. no, pues tú dime y yo le sigo, porque si no luego va a empezar cosas que ni se tenían que decir y luego y ya me di cuenta que luego ya digo cosas que no Estás en la estaban. posilga acá. Aquí, aquí se vale. Estuviéramos en cualquier otro lado. Pues es Estando en que la posilga, todo se vale. tendríamos que entender a lo mejor un poquito desde la parte de sombra, ¿no? Tal vez no sé si pues por impartir clase o todo eso, a lo mejor muchas veces cuando escucho el concepto sombra siempre sí o sí se me tiene que venir Carl Jung a la mente, ¿no? O sea, Ujú. posiblemente es lo primero que se me viene a la mente y entender que obviamente la sombra es esa instancia, ese lugar del psíquico en donde arquetipo incluso, donde lo interesante de la sombra de acuerdo a Jung precisamente ahorita que nos vemos mitad y mitad, pues das de cuenta que la mitad de la sombra o casi apareciéndose o buscando ahí un pellizquito hacia la parte consciente y la otra parte de la sombra, la mayor parte de la sombra está en el nivel inconsciente a nivel personal. Hay que recordar que Jung también tiene el inconsciente personal y el inconsciente colectivo, ¿no? Ya del colectivo sí es un rollo meternos porque ese sí ya Jung sí se voló la barda, pero el personal pues ya muy relacionado con el freudiano. Sin embargo, lo interesante te decía es que la sombra, después ese arquetipo de la sombra de Jung, nos dice, está en esa búsqueda de estar en el contacto con la parte consciente, ¿no? Con la parte que a final de cuentas tiene esa relación con tu cotidianidad, pero el problema es que no estamos acostumbrados a lidiar con la sombra, no estamos no estamos acostumbrados a lidiar con que seamos pues envidiosos, con que tengamos deseos, ¿no? Entonces la cultura, que son todos esos elementos que me estarían marcando la represión, pues lo que hace es, lejos de poder permitir que surja y la conozcas y trates con ella, y puedas hacer o conocer esa parte de ti, pues entonces la parte cultural, la religión, la ideología, las normas, las reglas sociales, lo que hace es irle empujando al inconsciente más, ¿no? O sea, lo que hace es que no te permita conocer esa parte oscura de ti y que lo triste de esto, yo siempre espero, perdón, y como tú dijiste, es posible, ¿no? No estoy en una clase como tal, pero siempre asemejo a esos muñequitos que cuando los pones en agua, les pones agua, empiezan a crecer, ¿no? La sombra es así, o sea, la sombra si no te enfrentas con tus chamucos, con tus fantasmas, no los conoces, no aceptas el decir, oye, sí, la neta sí tengo envidia de él, pero ¿por qué tengo envidia, no? ¿Qué es lo que está creando que yo le tenga envidia a tal persona? Te repito, socialmente, ¿qué es lo que te dicen? Te dicen, no, no debes de tener envidia y no decir, bueno, ¿por qué tengo envidia? ¿O de dónde surge? Entonces haces que, pum, vámonos, la sombra se vaya al inconsciente, en el inconsciente se alimenta y entonces comienza a crecer y crecer y crecer, ¿no? Entonces, digo, ya me extendí un poco, pero creo que por ahí podemos empezar en cuanto a la sombra del líder. ¿Por qué? Porque muchas veces no te permiten socialmente conocer realmente ese lado oscuro, ese lado de maldad también, ¿por qué no decirlo? En programas pasados tú hablabas obviamente, de imponerte, ¿no? Como líder, de no tomar en cuenta, de ser, pues, una sola voz y no la voz del equipo, ¿no? Has desatado los demonios de la caja de Pandora y has abierto un camino hacia lo que tanto, hacia lo que tanto negamos
nos negamos y a veces hablar de liderazgo es confrontarte con con esos miedos o con estas cuestiones eh, que te representan, que no están a flote, pero que sin embargo forman parte de ti. En algún momento hablamos de por qué las personas no quieren ser líderes y no quieren ser líderes por la responsabilidad que eso implica. Claro. Cuando tú no quieres asumir tu responsabilidad, pues solamente dices, no quiero. Pero ¿por qué no quiero asumir la responsabilidad? Porque en cierta manera también te pones a pensar, bueno, ¿y yo qué puedo aportar si yo tengo estas características, tengo estos hábitos o carezco de significancia, ¿no? Para los demás. En algún momento yo me he llegado a preguntar, hablando de esta sombra de líder, ¿por qué tendrían que seguirme a mí? ¿No? ¿Qué tengo yo de especial o diferente? ¿Y por qué tendrían que obedecer mis indicaciones? Si a veces ni yo mismo me obedezco porque a veces yo mismo no escucho mis verdaderos deseos, ¿no? Que es Así otra es, parte de no conocerse a sí mismo, ¿no? totalmente, totalmente. En este sentido, em, decía que destapaste la caja de Pandora porque nos vamos desde la crianza. Vamos a regresarnos un poco atrás hacia la parte de la crianza. ¿Qué se te dice cuando te van instruyendo tus padres acerca de lo que es correcto, de lo que está bien? Sí. Obviamente, compórtate en la mesa, no levantes la voz, eh, trata a los adultos con respeto, etcétera, etcétera. Te van marcando diferentes pautas de comportamiento hacia lo que es eh, políticamente correcto. Sin preguntarte quizá qué es lo que tú quieres, obedeces esas indicaciones y por eso la adolescencia es esa etapa de rebeldía tan fuerte en la cual ya no eres una persona eh, reactiva en tanto que sigues las indicaciones, sino empiezas a entender qué es lo que quieres tú para ti. Aún no con claridad, puedes prolongar hacia adelante esta obediencia y esta obediencia de lo que es correcto, de lo que está bien, de lo que dictamina la instrucción social, ya no solo los padres, sino siempre portarte bien, siempre llegar a tiempo, construir una familia bonita, tener un gran trabajo. Al final del camino te va generando ciertos vacíos donde tienes ese desborde de sombra, ese desborde de tu personalidad y es como un río contenido con una presa. En algún momento la presa revienta y hace un relajo de aquellas. Precisamente escuchaba yo en la mañana y hablaba sobre la generación actual, ¿no? Eh, y escuchaba que decían o presumían que la actual generación, los jóvenes, eh, pues es la generación, ajá, que supo poner límites. Y dije, wow, ¿no? Suena interesante. Pero tal vez creo que también dentro de saber poner límites más bien es la generación que le quitaron los límites. Ujú, Y precisamente hablando de esta sombra y de la adolescencia, es ese equilibrio entre, en efecto, saber dónde poner límites y dónde quitar límites. Y ese es el gran problema. ¿Por qué? Porque esto, eh, últimamente, tú lo has hecho, mi tío por ahí me manda algunos videos o me han mandado algunos videos donde dice de los 40 por ejemplo, ¿no? Que dice que sí, es a veces complicado porque te lesionas durmiendo, ¿no? O ujú, sea, amaneces sí. ya con un dolor que ni te habías dado cuenta, ¿no? Pero también una parte de eso te habla de los 40 es que precisamente la madurez ya te permite saber ese equilibrio entre dónde poner límites y dónde quitar esos límites.
¿Dónde quitar ese límite? Ese límite que te decían precisamente social, que te insertaron desde la crianza y que dices, no, 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 ahí no tendría que haber habido un límite. Por ejemplo, el propio cuestionamiento de lo que es una doctrina, ¿no? El propio cuestionamiento de lo que es una ideología, pues eso es un límite que tú quitas y que en su momento te dijeron, esto es así porque es así y te callas, ¿no? Pero también el problema de saber poner límites, en efecto, me imagino se refieren a lo mejor el límite de la violencia, es muy correcto, pero no, sin la madurez no se logra mantener un equilibrio. Ahora, dentro de esos límites, precisamente, ¿qué pasa cuando el líder no encuentra ese vínculo con esa sombra de la que estamos hablando, con esa maldad, con esa naturaleza que a veces tiene que desbordar? Y que entonces, cuando cierta carga de poder del ser líder te llega, qué difícil es saber poder quitar límites e imponer límites al grupo, al equipo, a las personas que te siguen, pero a ti mismo, porque tú ya me mencionabas en algún programa sobre el deseo de poder más o la parte de ser una imposición y no, pues siempre buscar el bien colectivo, ¿no? Creo que tiene que ver mucho precisamente con esa parte de poder equilibrar entre saber poner y saber quitar límites que a veces fueron impuestos, como tú lo decías, de la propia crianza, ¿no? Y me pones a pensar también una reflexión que tuve en la semana con una persona que mm, es un colaborador que tiende a ser muy bromista. Y Ok. entre tanta broma, eh, decía, bueno, cuando yo he tenido diferentes ascensos, de los ascensos que he tenido, me he dado cuenta que primero, de lo que yo me quejaba tanto de, en ese entonces, mi supervisor, cuando me tocó tener su cargo, entendí que, qué decisiones se tenían que tomar y entendí que aquello que a mí me molestaba del supervisor, ahora yo también lo hago y sé por qué lo estoy haciendo. Sí, Y, y también me iba narrando esta parte como de, es que se me ha ido apagando la chispa. Mientras más responsabilidades tengo, menos oportunidad tengo para hacer una broma, para emitir un comentario sin juicio o para perder el tiempo quizá. Y no le dije nada, lo escuché esta parte reflexiva, pero me puse a pensar en mí mismo y dije, sí es cierto, ¿por por qué yo tardé muchos años en aceptarme líder de una organización? Tardé muchos años porque precisamente, lo dije hace un momento, no me llevaba la vida tan en serio y al no llevarme la vida tan en serio, no quería asumir la responsabilidad que implicaba la orden de liderazgo. En esta función de líder, eh, pues, no sé, de repente tú y yo compartimos mucha cultura pop de Star Wars y vamos viendo a este personaje, a Anakin Skywalker, que primero es un niño travieso, inquieto, después es un joven muy atrevido, muy rebelde, en el cual se le van, su maestro, ¿no? Sobre todo se va preocupando porque hay una tendencia hacia el lado oscuro, hay una fuerza de sombra en él, y al final termina siendo el mayor de los villanos dentro de la escena de la saga. Que hablando precisamente de la figura de Darth Vader, ya de Anakin Skywalker en su papel de Darth Vader, creo que también era el rol que le tocaba jugar. En realidad, quien era completamente en el lado oscuro, quien estaba completamente en el lado oscuro, era el emperador. Y hay una escena de, em, de un Darth Vader casi destruido en cerca de un volcán, en donde tiene
ese vestigio de compasión y arrepentimiento y un poco el proteger también a sus hijos y de decir, bueno, en cierta forma la fuerza habita en mí y yo la puedo eh, desviar, ¿no? Para no dañar hacia otros. ¿Qué es lo que quiero decir con todo esto? Lo que quiero decir con todo esto es, em, nosotros en la posición de liderazgo, pues nos toca estar al frente y al estar al frente nos toca tomar decisiones que a las personas no les van a parecer de entrada, comunicar cosas que a las personas no les va a parecer, dar la cara por las personas y a veces, pues, sin que nadie más lo valore, sin que uno mismo lo sepa, uno sabe por qué dio la cara y recibir, em, pues, toda esta carga de presión para contenerla y no bajarla en la misma proporción con los colaboradores. Es pesado mucho y pareciera como si el líder tuviera que la obligación de cargar con todo eso. Ser un mediador, por supuesto que entre tus propias compulsiones, tus propias necesidades versus las necesidades de los demás. Otro elemento que igual se dio en esta semana, hablando de elementos reflexivos, y esta saga de liderazgo me ha servido también con esta expresión de que comunicar es terapéutico. Eh, hacía yo eh, un esquema en el cual ponía el seguimiento al tema que ya habíamos tratado la semana pasada Ujú. acerca de los detractores, promotores y neutros. Y me doy cuenta que si hay 7 esferas de ejercicio de liderazgo, solamente en 2 de esas 7 esferas está ocurriendo una situación que compromete el liderazgo. En las otras 5 no está pasando absolutamente nada, al contrario, vamos bien, hay avance, es propositivo, pero estos dos piedras en el zapato te pueden distraer de la atención y si no lo sabes manejar, si no lo identificas, si no lo procesas, te puede llevar hacia las otras esferas y entonces ahora sí puedes estar perdido. Entonces, eh, finalmente, para poderlo entender, en esta posición de liderazgo no tienes que ser tan severo contigo mismo porque Ujú. también puedes cometer errores. Y Claro. estos errores que puedes cometer es porque eres humano y tu humanidad o tu sombra sale a flote y tienes que lidiar con eso, ¿no? El problema es cuándo sale tu sombra, ¿sale? O sea, recuerdo alguna ocasión, una situación, a lo mejor pudo haber sido chusca, no sé, pero bueno, fue de fútbol, ¿no? Eh, raro que no sea de fútbol a lo mejor a veces, ¿no? Y recuerdo que estaba yo muy ahí, pues sacaba onda, ¿no? Y entonces, aquella ocasión, pues precisamente Santa María me dijo una frase que ahorita se me viene a la mente. Y me dice, todos todos los días, ajá, nacemos o a la luz o a la sombra. Pero solo tú decides de qué lado vas. Y precisamente ahorita que estabas hablando de Star Wars y de Anakin y todo esto, ¿no? O sea, a final de cuentas, y yo siempre lo he dicho, no es que te vendas como el modelo perfecto. Y ahí tiene que ver con otra de las grandes problemáticas del ser líder, porque cuando eres líder quedas expuesto ante todos, ante todos. Es algo tan sencillo, y lo comentaba yo, ¿no? Cuando eres líder, dependiendo de la cantidad, pueden ser 5 personas, 10,
200, 5,000 personas, 10,000, o sea, pero a final de cuentas, a ti te van a ubicar todos. Y tú vas a tener y de ti van a tener una interpretación cada persona. Cada persona va a tener una interpretación de ti. Ahora, el problema es cómo lidias con esa interpretación que hacen las personas de ti para poderte mantener equilibrado. ¿Cómo lidias para que cada día tú tengas que estar centrado y decir, tengo que estar hacia el camino de la luz, ajá, hacia el camino del poder, como lo dirías, y no dejarme vencer por mi sombra, no dejarme vencer, obviamente, por el lado oscuro? ¿Por qué? Porque es fácil, es sencillo. Si alguna persona, ¿sí? De la cual, como tú lo dices y lo sabemos, y muchas veces, ¿no? Nos piden un favor, órale pues, te apoyamos, estamos contigo y venga. Y a la primera vez que, ojo, nosotros tenemos que tomar una decisión regularmente por el bien del grupo, no individual. A veces ni siquiera la decisión es individual por mi bien, porque hay veces que ya lo decíamos, el líder es el primero que está al frente de la trinchera. Y si fuera por mi bien, no, pues entonces que vayan primero todos y yo hasta el final, ¿verdad? Pero entonces ya no, ¿y qué modelo de líder sería yo si no soy el primero que está? Pues a los catorrazos de enfrente, ¿no? Y me refiero en diferentes situaciones, en cuestión laboral, en cuestión de ejemplo, como tú lo decías, de ser un modelo, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces como modelo ya no puedo ser el que, pues, que cotorreaba y que todo, no, o sea, ¿qué modelo estoy dando de mí para los demás? Entonces estoy dejando una parte que tal vez me agradaba y era de confort, pero que ahora tengan que ser un modelo para los demás para que sea yo ese ejemplo a poder seguir. Entonces, en pocas palabras, repito e insisto, es complicado cuando tú quedas expuesto ante todos. ¿Y cuántos de esos todos están dispuestos a quedar expuestos, a ser analizados todos los días, a ser observados todos los días y a que tus errores sean magnificados todos los días? Porque a veces ni siquiera son capaces de exponer un solo error de esa persona. Y fíjate que esta cuestión de la exposición magnificada de los errores es bien curioso. Em, cre- creo que, creo que dentro de las organizaciones una buena parte de las problemáticas que se dan interdepartamentales tiene que ver justo con esta sobreexposición o magnificación de los errores del otro. Y es bien peculiar, una tercera reflexión que tuve en la semana, donde los tiempos que se están viviendo por la naturaleza propia de la operación están generando tensiones interdepartamentales. Estas tensiones interdepartamentales también están con un énfasis muy a la defensiva, cazando el error del otro para magnificarlo y ponerlo en evidencia. Claro, Pero errores cometemos todos. todos y Y, todos los días. y es bien peculiar cómo cambiamos, hacemos ese switch casi instantáneo de agresión, defensa, condescendencia, compasión, humillación. Y son momentos, o sea, son momentos de tensión que les digo, buscando el punto de equilibrio, ¿no? Les digo, bueno, es que ya está sonando la musiquita de Mario Bros en modo rápido, y si no fuera por estos momentos que nos mantienen vivos, no valdría la pena venir a trabajar. Claro. Pero ahí sí me permites, y perdón que te robe ahí, pero hay algo tan sencillo, y hablando de esos errores que cometemos todos los días, les voy a poner un ejemplo así bien sencillo, ¿no? Te vas a preparar tu café, Nescafé tal vez, y resulta que te pasaste de café, con un poquito más de cucharada. Cuando lo pruebas, ¿qué te vas? Ah, suma, ya, me pasé, ¿no?
¿Cuál va a ser la solución que le vas a dar? Tú dime. Le tiras un poco y le pones más agua. Tiras un poco, le pones más agua, o no solamente le pones más agua, o le pones tantita crema, pero no vas a tirar todo el café, ¿verdad? No. ¿Y por qué si no entonces en los equipos pareciera que quieren hacer eso? Pareciera que cuando uno de los elementos o el líder es un pequeño error que se puede solucionar, es el gran caos. Y todo está mal, ¿no? Cuando nada más es un Es que, pequeño ajuste de cantidades. es que es por esas esferas que decía, y precisamente va relacionado. Si tú ves, yo mencioné 7 esferas que circundan mi ejercicio de liderazgo, Claro, en las cuales hay 2 que tienen fuegos encendidos y hay que apagarlos. sí. Sin embargo, en esas 2, que es el excedente de café en el café, ¿qué crees? Para, si tú te dejas envolver, y qué es lo que me estaba pasando a mí, si tú te dejas envolver por ese sentido, ay, ¿cómo puedo decir? Ese sentido limitado, sin una cosmovisión, pues es tal como si te tomaras el café y dijeras, ay, pues está bien amargo, pero así me lo tomo ya que... No, espérate, o sea, para ti tiene que haber alternativas. Quizá para los otros no las hay, porque para los otros puede ser su todo y que es otro punto Sí. importante que llegué a esa conclusión. Para mí representa un 20% de mi 100, pero para el otro Es la representa un totalidad. 100 de 100. Sí, y obviamente es la totalidad desde su propia perspectiva, ¿no? Ahora, Exacto. hablabas de esos fuegos encendidos, hablando de manera metafórica, ¿no? Ujú. Tienes el problema de un fuego encendido, bueno, ¿cómo lo vas a solucionar? ¿No? En ocasiones a lo mejor lo vas a mitigar con algo, ¿no? Pero a veces, O lo atizas. O lo exactamente, atizas para que explote. exactamente, sí. ¿Por qué dices, bueno, está, pues entonces, vamos a animar, ¿por qué? Porque si lo atizas, entonces eso que se está quemando, más rápido va a hacer Sí, esa combustión y se va a eliminar. sí. Y allí entra la parte maquiavélica de la sombra. Em, lo dijimos desde un principio, ¿no? La incomodidad de ser líder, pisar callos. Em, de repente uno también es maquiavélico y si ves que se está incendiando, le atizas y le atizas para que se vaya rápido. Y yo le llamo, con un eufemismo, orientación a la excelencia. Ok. ¿Qué es esa orientación a la excelencia? Te voy a llevar a tu máxima capacidad hasta que reviente la cuerda. Y si aguantaste, entonces estás del otro lado, superaste la prueba, que es el famoso no pain, no gain, ¿no? Lo que le enseñaron precisamente a Luke, el maestro Yoda, lo que le enseñaron en Karate Kid al niño karateca, y lo que siempre nos ponen como ejemplo de superación. Llegaste hasta el tope máximo de tus capacidades y entonces una de dos, o estallabas y se acababa todo de ti, o te convertías en tu mejor versión. Un poco la analogía, y con esto cierro el comentario. ¿Qué pasa con los diamantes? ¿Qué fueron antes? Bueno, pues antes fueron carbón. Incluso hoy en día hay una técnica muy costosa, por cierto, en la cual si yo me voy a morir, pago un servicio o mi familia paga un servicio en la cual hacen la cremación de mi cuerpo lo llevan a un nivel de carbonización y ese nivel de carbonización después lo procesan en diamantes y me convierto en diamantes. Entonces es como una trascendencia mágica y costosa y es una buena inversión. En algún momento, si me quieren empeñar, ya la hicieron. Dejo un patrimonio para la familia.
esta parte de orientación a la excelencia es tanto como, pues vamos a atizarle un poquito al fuego a ver hasta dónde llega. Es Es malicioso, sí, totalmente. un poquito aún mucho. Mira, aprovecho para ir ahí, nos estaba mandando saludos desde la cuenta de Abril, saludos, y también por ahí estaba mi esposa pendientes aquí. Fercho nos dice, ¿cómo se dan cuenta cuando la persona va a sumar y a su equipo de trabajo o cuando no? Hoy, mira, desde mi perspectiva, te voy a contar algo, Fercho, digo, no te conozco, un gustazo, o por lo menos creo que no. Este, pero ahí te va, mira. Te voy a poner porque son diferentes formas, no es una sola forma de decir, este sí, este no, o tengamos una técnica. Hay una en la que es recomendada y yo la entendí, y es una en la que es bien interesante, cuando te haga dudar de ti y cuando digas, no manches, este cuate sabe más que yo. o, o, esa es una buena, porque para sumar a tu equipo vas a sumar gente que precisamente, o sea, tenga habilidades, desarrolle y que obviamente lo identificas con un potencial incluso superior al tuyo, que te ponga un reto a ti, porque si tú vas a estar contratando o sumando a tu equipo personas que dices casi casi súbditos, estás amolado, no va a crecer tu equipo, hablando un equipo de trabajo, o sea, vas a tener gente que te va a decir sí, pero no vas a tener gente que te va a resolver cuando exista problemática. El líder lo que necesita es eso, y necesita gente que también pues le ponga el reto, que te saque de la zona de confort, porque al final de cuentas tienes que crecer como líder. Entonces, solo una, porque hay más formas. Una es decir, cuando te pone a temblar, cuando lees el currículum, cuando entrevistas, dices, ouch, creo que esta persona tiene incluso en algunas áreas, o puede ser que tenga mayor capacidad que yo. Creo que ese es un primer elemento para sumarlo, lejos que para mucha gente le espanta. Amigo. Yo agregaría lo siguiente. Supongamos que no viste el currículum, supongamos que ya te heredaron ese equipo, que precisamente es mi caso. Y hablando de la persona, en este caso, que ahora tiene un cargo de supervisión y que en su momento fue creciendo y que va perdiendo su chispa mientras más va ascendiendo en la escala de liderazgo. Esa persona, eh, precisamente dentro de estos juegos de los cuales estoy hablando y estas cuestiones complejas que se están viviendo de acuerdo a la tensión del momento, esa persona, mm, podría decirlo así con apertura, fue víctima de acoso laboral, pero también fue víctima de que tanto la conocen o tanto lo conocen que aprovecharon sus debilidades para provocar su malestar. Ok. Eh, Eso estuvo bastante intenso y muy interesante. Aprovechan sus debilidades, provocan una reacción, fue totalmente deliberado, eso sí, lo tuve bastante claro. A mí me toca entrar en la contención y dentro de la contención, pues hay cosas que yo pude contener y hay cosas que escaparon a mi voluntad. Una de ellas fue su decisión aparentemente irrevocable, no comunicada conmigo, de renunciar. Ujú. Ocurre el evento, dentro del evento hay malestar, hay reacciones. Esta persona se ha esforzado mucho por asumir su cargo y su responsabilidad, lleva ya mucho trabajo elaborado, un buen avance, no puedo decir que está al 100%, vamos a decir que va a un 80%, pero va bien. Sin embargo, estas pasiones, y aquí jugándole chueco, le movieron, desestabilizaron esta parte, estuvo a punto de presentarme su renuncia y digo, no lo hizo formalmente, pero tú te das cuenta cuando empaca sus cosas, guarda su calendario, simplemente los objetos personales, que no estoy muy a favor de tenerlos en la oficina, pero ahí están, los objetos personales de la oficina desaparecen y ya al día siguiente
llegas, ves eso y dices, bueno, tampoco soy quien para detener a nadie. Eh, Baja su nivel de tensión, se acerca y por eso es que tuvimos ese momento reflexivo y me comenta y me dice, hoy venía con la firme convicción de presentarte mi renuncia, pero subiendo la escalera me di cuenta de todo el trabajo que yo ya he realizado. Me fui muy consciente de que me provocaron, tú ya me habías dicho que me provocaron esa reacción, lo entendí y dije, ¿por qué me voy a ir y les voy a dar gusto de que me vaya y les voy a regalar todo el trabajo que yo ya he desarrollado con mi persona? Cuando yo me decida ir, será en un momento de paz, de calma, donde yo ya no esté conforme por estar aquí, no por un arrebato del cual me orillaron a hacerlo. Y precisamente, ¿cómo te das cuenta cuando la persona va a sumar a tu equipo de trabajo y cuándo no? Ahí es donde te das cuenta. Uno, cuando la persona tiene ganas de superarse a sí mismo, aunque haya cometido errores. Eso es importantísimo. Si la persona se quiere superar, va a disminuir poco a poco el margen de error. Dos, cuando la persona te tiene confianza para mencionarte el error que está cometiendo o que va a cometer antes de que se convierta en un problema. Si la persona es eh, que está en vías de desarrollo, te dirá con confianza, oye, hay este riesgo, podemos anticiparnos, podemos asumirlo, podemos corregirlo. Claro que podemos. Siempre, siempre podemos antes de que se convierta en irremediable. Número tres, cuando la persona es disciplinada. Y por disciplina me refiero a que tienen disciplina operativa, que tienen esa responsabilidad, eh, que aunque jueguen, bailen y se lleven bien con sus compañeros, si dijeron lo entrego hoy, no tienes por qué estarle tronando los dedos para que lo entreguen hoy. Y te das cuenta que ayer, antier, la semana pasada, hasta se quedó tarde, con tal de que hoy lo tuvieras en tus manos. Y no lo obligaste a hacerlo, eso es importante. Eh, Te das cuenta por la actitud, disfrutan lo que hacen. Estos pequeños peldaños que van escalando, aunque no son tan conscientes, he de reconocer en el caso de esta persona que no había sido tan consciente de todo el avance que había tenido hasta que llegamos al punto reflexivo de decir, esto es actitudinal, no es operativo. Ahora, ¿cuándo sabes que una persona no va a sumar contigo? Yo lo diría en una sola palabra, y la palabra se llama confianza. Cuando esa persona no tiene la confianza o quizá el valor de decirte las cosas a la cara, que si está en tu departamento, está en tu margen de acción, en lugar de que te lo diga a ti, qué le molesta, qué no le parece o qué propuestas trae, vaya y hable con cualquier otro elemento del departamento, ya sea que tenga tu mismo nivel de jerarquía o que tenga más jerarquía, y que te tengas que enterar a través de otros de cuáles son sus necesidades cuando estás a dos pasos o incluso al lado de la persona. Una Sí, no. persona que tiene eso, olvídate. Y que al final de cuentas tú le pudiste haber dicho, oye, pues te escucho, tienes la apertura, tienes la flexibilidad, Sí. pero es más fácil, y perdón la expresión, despepitar Ujú, lejanamente que hablarlo directamente y sabiendo que se puede ser escuchado. Ahora, eso tiene que ujú. ir ligado, y perdón, un poquito cambiando, pero ampliando lo que mencionamos hace rato, tú tocabas ese tema, o sea, tiene que ir ligado
con que a veces lo que requiere esa persona, insisto, pues no va equilibrado a lo que requiere todo el equipo de trabajo. Está viendo Claro. únicamente por su necesidad individual, que ojo, Ujú, si el líder estuviera viendo por necesidades individuales, entonces no sería un líder, así de ujú, sencillo, no sería un líder. Y la otra parte que tú también decías, y a veces es triste porque a final de cuentas, pues es parte de ser humano y es parte de ser también líder, es poderte equivocar con las personas. Porque a veces tú hablabas de escoger, ¿no? Ese seguimiento. Y entonces, cuando tú dices, ok, creo que va por ahí, va con esta persona, y entonces como dices, bueno, vamos a ver si aguanta, ¿no? Y empiezas a atizar un poco, pues, pues de carbón se hizo ceniza porque ya no llegó al diamante. ujú. Y que se han dado casos, yo he tenido casos donde le he ejercido presión a la persona y encuentro diamantes. Y bueno, no voy a decir nombres, pero sí puedo mencionar profesiones. Alguna vez, alguna vez trabajó conmigo una abogada de profesión, que, ay Dios mío, de verdad, era muy propositiva, tenía mucha energía, quería hacer muchas cosas y a mí no me daba el tiempo para seguirle la pauta respecto de sus iniciativas, porque sus iniciativas eran con una macrodimensión, o sea, implicaba gestiones, implicaba mover a todo el equipo, implicaba cosas muy complejas que cuando ya estás muy sistematizado, ya estás muy burócrata, no quieres hacer. Entonces, llegábamos a tener diferencias porque de plano sí me lo dijo a la cara. Es que usted no me da alternativas, usted no me da opciones, usted no me está apoyando. Yo tengo la mejor disposición de hacer las cosas y usted me está frenando todos mis proyectos. ¿De qué se trata? Y la respuesta fue contundente. Se trata de que no tengo tiempo para estas iniciativas. Pero, ahí va. Usted lo quiere hacer bajo su responsabilidad y me va a rendir cuentas y me va a entregar informe y bla, 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 bla. Está bien, asumió el reto. Cuando lo estuvo haciendo, pues curiosamente yo tenía razón, porque no eran enchiladas, no era algo tan fácil, necesitaba tiempo, le dedicó esfuerzo, No era tan fácil hacer la Cuba más grande en el Estadio Azteca, ¿no? totalmente. Y mira, quieras o no, uno es aprensivo y estaba yo detrás, ¿no? Así como, bueno, pues revisando y te vas enganchando poco a poco. Podría yo decir que llegó a un nivel de estrés tal que de plano se le veía así arrastrando los pies, cansada, ya con ganas de mandarme a bien lejos. Y en ese punto yo dije, ok, te voy a ayudar. ¿Qué necesitas? A ver, véngase para acá, vamos a poner las cartas sobre la mesa, vamos a mover todas las piezas del rompecabezas, porque también uno es detractor. Y entonces empezamos a sumarle voluntades. Eso es importante cuando empiezas a delegar y a repartir y a involucrar a otros. En la medida en la que fuimos involucrando más gente para el logro de sus objetivos, fue donde se transformó. Y entonces se creó una sinergia donde pasó de ser la persona conflictiva con quien yo siempre le decía que no, a la persona líder de proyecto a quien ya le había yo asignado un equipo de trabajo que le reforzara y le respaldara sus actividades y sus iniciativas. En cierta manera, al final, yo simplemente di un paso hacia atrás y dejé que las cosas sucedieran. No me permitía mis ocupaciones hacer el trabajo de ellos, pero por otro lado, si yo no confiaba en ellos es porque no sabía a qué resultado íbamos a llegar y no me quería exponer. Estaban los fuegos muy encendidos en diferentes áreas. Ahora que lo pienso hacia atrás,
este tema de los juegos, pues acompaña, ¿no? Es parte híjole, estamos a la posilga, ¿no? De lo que tú y yo decimos, cómo nos encanta meternos en chingaderas, ¿no? Sí, sí, no, cuando a lo mejor tú te la puedes llevar bien alguna persona me dice, pues no, tú vas a estar nomás sentadito así en tu silloncito y dándote vueltas y precisamente no, porque se nos ocurre una chingadera y a ver, vamos a hacer esto, ¿no? Y a ver, vamos a hacer lo otro. Y lo interesante es a veces cuando algo que creemos, pues o que tenemos la iniciativa, tal vez, ¿no? Termina siendo algo mucho más grande, ¿no? Y que tú dices, ¡ay! O sea, a ver si para la otra se me quita lo bocón o lo ideoso, porque, porque Ah, pues ya después te suma responsabilidad, te suma trabajo, te suma, y a veces, pues el beneficio personal del equipo es bueno, pero personal a lo mejor dices, pues ni siquiera tuve un gran beneficio, ¿no? Nomás pues por andar de creativo, ¿no? por la anécdota, por la anécdota, pues ya estamos en la recta final, amigo, nos quedan un par de minutos, ¿tienes transmisión? Sí, sí, pero bueno, ahí me gustaría nada más abordar otro punto, una experiencia. Ujú. Este, Fíjate que en una institución donde, pues bueno, afortunadamente también me tocó estar ahí al frente, aunque pues era yo el segundo a mano, la realidad es que me tocaba a mí la mayoría de las decisiones y todo cotorreo, entonces, recuerdo y precisamente era el de ponerte al frente y de poner el ejemplo. Recuerdo que había una persona que me decía, pues que les aumentara yo el sueldo, ¿no? No era completamente mi decisión, pero sí estaba yo pues obviamente en esa parte. Y estamos hablando de esta experiencia por lo menos de hace unos 15 años, ¿no? Entonces, yo lo que le decía a esa persona, le digo, mire, para poderle aumentar el sueldo, primero tengo que aumentar los ingresos. Para poder aumentar los ingresos, necesito que esta institución se vea bonita, ¿sale? Entonces, los primeros ingresos que llegaban, bueno, hacíamos una repartición, ahí sí me tocaba repartir el queso y decir yo, esta parte es para pagos, nómina, y esta parte es para ir invirtiendo en que se vaya viendo bonito, desde oficinas, etc, etc, etc. Y curiosamente, entonces, en efecto, ir cambiando la imagen de la institución, ¿no? Desde una pintadita, retocadita, nuevas oficinas, pues nos permitió ir, pues obviamente teniendo mayor ingreso de matrícula y obviamente eso iba a tener pues mayor repercusión en las arcas, ¿no? Pero el problema es de que las personas en ese momento, o sea, no ven que es todo un proceso y piensan que pues únicamente estamos beneficiando a cierto sector, a ciertas cuestiones, y te decía yo, obviamente todos pues iban a querer ganar más al momento, pero no entendían que si iban a ganar más, pues iba a ir en un declive, ¿no? ¿Por qué? Porque pues obviamente no se podía mantener ese pago. Y entonces, ese tipo de molestias enciende fuegos, tal enciende fuegos que a veces consideran que, no, pues es que esta persona no nos conviene, porque esta persona nomás quiere gastar en que se vea bonito y no en que nosotros ganemos más, ¿no? Y obviamente eso en su momento, te repito, hace como 15 años, pues causó de que yo ya no siguiera en esa institución y obviamente, pues al momento sí analizas y dices, o sea, me habré equivocado. Obviamente el tiempo te dice, ¿no? Y te dice que ibas por el buen camino, pero también entiendes que muchas veces, pues ese grupo, tras sus necesidades, aparentemente no entienden, pues que tiene que ser un proceso y lo más sencillo, pues es dirigir el fuego a ese líder, ¿no? Entonces, en resumen, te decía yo que es todos los días, todos los días, todos los días te vas a despertar y vas a decir, camino a la luz, camino a la oscuridad. Y la verdad es de que lo más sencillo es irte al camino de la oscuridad. Eso es lo más facilito, eso es lo más sencillo. Imponer, no respetar, ser autoritario, o sea, eso es lo más sencillito. El problema es mantenerte en el camino de la luz, equilibrado, ecuánime, siempre buscando, obviamente, por el otro, y a veces, aunque buscas por el bien del otro, aunque no lo entienda el otro, ¿no? Porque a veces precisamente
el otro solamente tiene una visión de su totalidad en su individualidad, no una totalidad de todo el equipo de trabajo. Sí, sí, y también tiene sus propias sombras y es algo que a veces se nos olvida. Somos seres humanos trabajando con seres humanos. Esta totalidad individual en la cual te sumerges es producto del momento, es producto del tiempo, es producto de tus propias vivencias, las representaciones que el líder tiene sobre ti, lo que a ti te representa tu equipo, y hay que jugar el juego, hay que jugar el juego como es. Y si en este momento, por los tiempos, está sonando la música de Mario Bros en modo rápido, pues hay que apurarle porque ya se nos va a consumir el tiempo y se va a escuchar el game over. Y si en otro momento la música es como el Mario Bros. Cuando está nadando y es bonita, es como un reggae suavecito, bien rico, que te recuerda momentos muy felices, pues también disfrútalo. No todo el tiempo vamos a estar bajo presión. Hay momentos en los que sí, y hay momentos en los que tenemos que disfrutar. Y si no te hace feliz la institución en donde estás, lo acabas de decir, si ya no te hace feliz, si ya no te llena la institución a donde estás, busca tu felicidad, hermano, Claro. sé libre, las Pero cosas no van a cambiar porque tú quieres. sé sincero contigo mismo. O sea, sé sincero contigo Exacto. mismo. Entender cuándo tu ciclo tiene para dar o ya no tiene para dar. Porque precisamente ese es enfrentar a tu sombra. Tu Ujú. sombra es conocerte, tu sombra es aceptarte, tu sombra es cuando dices yo aquí ya y no aferrarte a veces a donde tal vez pues, ya ni es tu lugar, ni estás haciendo que sea grato para los demás. Y se vale, ¿no? Todos tenemos diferentes ciclos de vida en el trabajo. Y si tu ciclo de vida, por eso digo, orientación a la excelencia, si no eres feliz aquí, ve a donde sí lo serás. Y no tiene caso amargarse, no tiene caso, incluso para nosotros mismos, haciendo ya el cierre de todos los comentarios que hemos tenido, no tiene caso vivir enfocado en una sola área que tiene un fuego cuando atiendes 7. No tiene caso engancharte y dejar que te dominen tus pasiones cuando tienes un trabajo ya avanzado. No tiene caso estar donde no quieres estar si ya te rebasó tu límite. Depende de ti. La sombra del líder implica, pues, la soledad. Y si la soledad es tu compañera, pues aprende a tenerle cariño, aprende a convivir con ella, porque no hay más. Y No bueno, hay pues más. que los demás te vean como les guste verte. Así es. No les vas a cambiar. No. Decía Facundo Cabral, no venimos al mundo a enderezar personas. Él decía otra cosa, pero eso sí es muy fuerte para la posibilidad. Vale, pues, amigo, Que te vaya muy bien, amigo. Cuídate mucho. cuídate. Éxito en la transmisión. Y gracias también a las personas que nos estuvieron acompañando aquí en vivo, que ahí poco a poco se van sumando. Sí, le estamos ganando a la Casa de los Famosos en las eliminaciones, Ah, entonces de eso es una vez les bueno. adivino quién va a ganar, va a ganar el pequeñín, ya, ya, resumen de todo. Bueno, episodio número 3, saga de liderazgo. Vamos por dos más y terminamos con esta saga. Esperamos que les guste, esperamos su retroalimentación. Está disponible los dos episodios anteriores en Spotify, en YouTube y ya saben que si tienen Insta, ahí nos ven la próxima semana. Muchas gracias, amigo. Vale, Buenas noches a bye. todos.